Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en uno de los grandes misterios sin resolver de Hollywood, el asesinato de Elizabeth Short, más conocida como la Dalia Negra. Tenemos aquí un artículo que repasa los puntos clave, más de 70 años después. Exacto. La idea es analizar un poco los detalles fundamentales que nos da esta información, cómo encontraron el cuerpo, quién era ella, la investigación y las teorías sobre quién pudo ser, claro. Es un caso que, bueno, sigue dando que hablar. Desde luego. Pues empecemos por el principio, ¿no? El hallazgo del cuerpo. Eso fue lo que sacudió Los Ángeles en 1947. Sí, la madrugada del 15 de enero, en Leimer Park, un vecino encontró el cuerpo, bueno, desnudo y seccionado por la cintura. Y con una precisión, decían que casi quirúrgica. Eso es. Y además, muy importante, no había sangre en el lugar. Nada. Lo que sugería que la habían matado en otro sitio y la habían, bueno, dejado ahí. Clarísimo desde el primer momento. Y luego estaban las mutilaciones en la cara, esa sonrisa macabra cortada de lado a lado. Uf, sí, terrible. Tanto que al principio la persona que la encontró pensó que era un maniquí roto. Imagínate el shock. Tuvieron que identificarla por las huellas dactilares, de hecho. Mandaron las huellas al FBI usando un sistema de la época, el Sound Photo, para transmitir la imagen por cable. Qué curioso. ¿Y quién era ella, Elizabeth Short? ¿Qué sabemos? Pues mira, nació cerca de Boston en 1924. Tuvo una infancia peculiar. Su padre desapareció después del crack del 29, lo dieron por muerto, pero resulta que años después reapareció. Vaya. Sí, ella tenía problemas respiratorios, parece, y eso la llevó a pasar temporadas en Florida. Luego intentó vivir con su padre en California, pero bueno, la cosa no funcionó bien. Acabó mal, sí. Incluso la detuvieron en Santa Bárbara por beber alcohol siendo menor de edad. Exacto. Tuvo una vida con bastantes idas y venidas. Volvió a Florida y finalmente regresó a Los Ángeles en otoño del 46. Quería ser actriz. El sueño de Hollywood, ¿no? El clásico, sí. Pero su vida allí en esos últimos meses es bastante enigmática. No se le conoció un trabajo estable, pero siempre parecía tener dinero. Muy reservada, dicen, con su vida personal, con quién se movía. Y cambió mucho de casa, ¿no? En los últimos 6 meses vivió en varios sitios. Sí, eso complica seguirle el rastro, claro. Y dificulta saber qué hacía exactamente. Totalmente. Y si nos centramos en sus últimos días, hay detalles inquietantes. En diciembre del 46, justo un mes antes, se fue a San Diego. Les dijo a unos amigos que se iba porque tenía miedo de un exnovio. Y estando allí, en San Diego, parece que recibió una visita o algo pasó que le asustó mucho y decidió volver a L. El 8 de enero del 47, un comercial la recogió y la dejó en el Hotel Billmore. Y ahí es donde se la sitúa por última vez con certeza. Esa noche, sobre las 10, estaba en el vestíbulo haciendo llamadas telefónicas. Los testigos dijeron que parecía cada vez más nerviosa o agitada. Es que hay incluso un posible avistamiento. Justo el día antes de que encontraran el cuerpo, el 14 de enero, un agente de policía fuera de servicio creyó verla, Sí, ¿qué dijo? pues que estaba llorando, sollozando de terror y que decía que le habían amenazado de muerte. Si fue ella, bueno, pone los pelos de punta a pensar en esas últimas horas. Ya te digo. Y después de encontrar el cuerpo, vino el caos mediático. La investigación fue un circo. El famoso apodo La Dalia Negra, eso fue cosa de la prensa. Parece que el apodo ya existía antes, quizá entre conocidos suyos. Se dice que por la película La Dalia Azul y porque solía vestir de negro. Ah, mira, PD. Tremenda. Cientos de sospechosos interrogados, docenas de confesiones falsas, de gente buscando notoriedad. Un lío. Un lío monumental. Llegaron algunas pistas, como unas notas manuscritas que supuestamente eran del asesino, pero nada sólido. Al final, la investigación oficial se cerró en 1950 sin acusar a nadie. Pero quedó flotando una idea, ¿no? La del detective principal. Sí, el detective Harry Hansen estaba bastante convencido de que quienquiera que fuese tenía conocimientos médicos o quirúrgicos, por la precisión de los cortes. Y eso nos lleva, inevitablemente, al sospechoso principal, aunque nunca fue acusado formalmente, el doctor George Hodel. Exacto. Un ginecólogo bastante conocido en Los Ángeles, tenía su clínica, daba fiestas a las que iba gente de Hollywood y se rumoreaba que había salido con Elizabeth Short.
¿Y cómo entra en el radar de la policía? Fue un poco después, en 1949. Lo investigaron por algo horrible. Su propia hija lo acusó de abusos sexuales. Lo absolvieron, pero la policía empezó a mirarlo con lupa. Y entonces pusieron micrófonos en su casa, ¿verdad? Y grabaron cosas. Uf, sí. Grabaron conversaciones muy sospechosas. En una se le oye decir algo como: supongamos que yo maté a la Dalia Negra, no podrían probarlo ahora. Quizás sí maté a mi secretaria. ¿Cómo? ¿Su secretaria? Sí, se refería a Ruth Spalding, que había trabajado para él y murió de una supuesta sobredosis en 1945. Otra muerte sospechosa en su entorno. Madre mía. Y décadas más tarde es su propio hijo quien retoma la investigación. Sí, Steve Hodel, que curiosamente también fue detective de la LAPD, cuando su padre murió en 1999, empezó a investigar por su cuenta. ¿Y qué encontró? Pues cosas bastante inquietantes. Encontró entre las pertenencias de su padre una foto de una mujer que se parecía muchísimo a Elizabeth Short. También vio similitudes entre la letra de su padre y las notas del supuesto asesino. ¿Y había algo más? ¿No? Algo de unos sacos. Sí, recibos de compra de sacos de cemento a nombre de su padre, de la misma marca que un saco vacío que se encontró cerca de donde apareció el cuerpo, y una carta antigua de un informante policial que mencionaba las iniciales GH en relación al caso. Son muchas, bueno, no pruebas directas, pero sí muchas coincidencias, ¿no? Demasiadas, la verdad. Steve Hodel está convencido de que fue su padre y cree que la policía de la época lo protegió, que no quisieron seguir esas pistas. Es fuerte que lo diga un ex detective de la propia LAPD. Muy fuerte. Y de hecho, un fiscal adjunto del distrito, Steve Kay, llegó a decir públicamente que si George Hodel siguiera vivo, y con esas pruebas, él presentaría cargos contra él. Y sin embargo, aquí estamos. Más de 75 años después, el caso sigue técnicamente sin resolver. Exacto. A pesar de todas las sospechas sobre Hodel y de otras teorías que han surgido, oficialmente no hay culpable. La combinación de esa precisión brutal, la falta de sangre en la escena, la vida misteriosa de ella. Lo convierten en el enigma perfecto, ¿no? Sí, un enigma que perdura. Y la investigación del hijo sobre su propio padre le añade una capa, fascinante y muy perturbadora a todo. Nos deja pensando, ¿verdad? ¿Cuántos secretos pueden esconderse detrás de fachadas respetables? ¿Y qué impide a veces que la verdad salga a la luz del todo? Incluso en casos tan famosos como este. Una pregunta inquietante, sí. Quizá nunca tengamos la respuesta completa.